Hay documentos que pueden destruir imperios, pero nunca debió existir en esa noche, dentro de una celda de máxima seguridad. Un hombre tomó una decisión que cambió todo. Ann no escapó primero, no corrió, no pidió ayuda. Ann se sentó, miró y lo quemó Ann porque sabía algo que nadie más entendía en ese documento. No era protección, era una sentencia de muerte en lo que contenía. No solo podía derribar al cártel, podía derribar a todo un sistema. Y lo más inquietante de todo, no es lo que se quemó esa noche, es lo que nunca desapareció. Esta es la historia de ese documento. Hay documentos que no deberían existir. Hay papeles que contienen nombres, números y verdades tan peligrosas que el simple hecho de tenerlos entre las manos puede costarte la vida. Y hay un hombre que, en las horas más oscuras de su historia, tomó uno de esos documentos, lo sostuvo frente a una llama y lo vio convertirse en ceniza antes de desaparecer bajo la tierra. Ese hombre es Joaquín Archibaldo Guzmán, lo eran el Chapo, y lo que quemó esa noche en el altiplano nunca fue recuperado, nunca fue reconstruido y nunca, hasta hoy, fue contado. Ann, esta es la historia de ese documento. Pero antes de continuar, necesitas saber algo. Lo que estás a punto de escuchar no viene de declaraciones oficiales ni de expedientes públicos, viene de los archivos que el sistema no pudo destruir a tiempo, de las voces que hablaron cuando ya no tenían nada que perder y de los rastros que dejaron quienes estuvieron demasiado cerca del fuego. Si este tipo de historias es lo que buscas, las que nadie se atreve a contar completas, entonces el archivo prohibido es tu lugar. Suscríbete ahora, porque lo que viene después de este video es igual de profundo. Regresemos al principio. No al principio de la fuga, sino al principio del documento. Para entender qué era ese papel que el Chapo quemó, hay que retroceder varios años. Hay que ir a una época en la que el cártel de Sinaloa no era todavía el monstruo que conocemos hoy, sino una estructura en construcción, un pacto frágil entre hombres ambiciosos que se necesitaban mutuamente, pero que nunca, ni por un segundo, dejaron de desconfiar los unos de los otros. Hay que ir a los días de la Federación. La Federación fue, en esencia, un experimento, un intento de reunir bajo un mismo paraguas a las organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano para evitar la guerra interna que estaba destruyendo los negocios de todos. El acuerdo tenía lógica criminal perfecta en sí. Las plazas estaban divididas. Si los corredores de droga estaban asignados, si cada quien sabía su territorio y lo respetaba, entonces todos ganaban. El gobierno federal miraba hacia otro lado porque los sobornos fluían con disciplina. Los cargamentos cruzaban porque no había tiroteos que atrajesen atención, y los dólares se acumulaban con una eficiencia que ninguna corporación legal podría envidiar. Empero, la Federación tenía un problema, y ese problema tenía nombre. El problema era que los hombres que firmaron ese acuerdo, ya fuera con palabras, con apretones de manos o con compromisos sellados, de formas que ningún notario registraría jamás, eran hombres que habían sobrevivido en el mundo más traicionero del planeta, eran hombres que habían visto morir a sus socios, a sus aliados, a sus amigos, muchas veces a manos de quienes habían sido sus propios socios, aliados y amigos. Eran hombres que sabían, en lo más profundo de su instinto, que los pactos en ese mundo no duran, que los acuerdos son temporales, que la lealtad es una moneda que se devalúa con el tiempo, y entonces alguien tuvo una idea. Alguien, y aquí los testimonios divergen sobre quién fue exactamente, propuso que el acuerdo que mantenía unida a la Federación fuera documentado, no en términos que un fiscal pudiera usar directamente en un tribunal, sino en un lenguaje propio, cifrado, comprensible, solo para quienes estaban adentro, un registro de las obligaciones de cada parte, un inventario de lo que cada quien había puesto sobre la mesa para que el pacto funcionara, y, sobre todo, un catálogo de los compromisos que habían sido sellados con terceros, es decir, con funcionarios, con militares, con policías, con políticos, con personas que tenían nombres, cargos y familias, y que habían recibido dinero a cambio de mirar hacia otro lado. Ese documento existió, y el Chapo lo tuvo. A nadie sabe con exactitud cuántas páginas tenía. Algunos dicen que eran pocas, apenas suficientes para condensar lo esencial. Otros hablan de un registro más extenso, con columnas de números y claves que solo tenían sentido para quien conociera el sistema interno de contabilidad que el cártel de Sinaloa usaba en aquella época.
Lo que sí coincide en todos los relatos es lo que ese documento representaba. No era solo información. Potter Abs era la posibilidad de destruir a casi cualquiera que hubiera tenido contacto con la Federación en sus años de Mayo era expansión. Era, en términos simples, la bomba más peligrosa que existía en México en ese momento, y no estaba hecha de explosivos. Estaba hecha de nombres. Ahora bien, ¿por qué el Chapo tenía ese documento? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque el Chapo no era un archivista, no era un hombre que guardara registros por amor a la burocracia. Si tenía ese papel, era porque lo necesitaba. Y si lo necesitaba, era porque en algún momento de su carrera había tomado la decisión de usarlo como escudo. Como la última carta en una mano que podría perder todo lo demás ante es. Hay que entender la posición de el Chapo dentro de la Federación para comprender esto. Joaquín Guzmán no era, en los años de formación de ese pacto, el líder indiscutible que llegaría a ser después. Era uno de varios. Era poderoso, era astuto, era respetado y era temido, pero no era el único con ambiciones. Estaba Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, cuya inteligencia operativa y cuya capacidad para mover dinero por canales que nadie más podía imaginar lo convertían en el cerebro financiero más sofisticado que el narcotráfico mexicano había producido hasta entonces. Estaba el Mayo Zambada, quieto como el agua profunda, con raíces en Sinaloa que ningún operativo podía arrancar porque estaban enterradas demasiado hondo, y había otros menos conocidos públicamente, pero igualmente presentes en las conversaciones donde se decidía el futuro del negocio NE. En ese ambiente, tener el documento era tener seguridad, porque si todos sabían que el Chapo lo tenía, nadie podía eliminarlo sin arriesgarse a que el contenido de ese papel saliera a la luz. Era una forma de decir, sin decirlo, que su muerte tendría consecuencias que nadie querría enfrentar. Era el tipo de seguro de vida que solo existe en el mundo, donde las pólizas se escriben con sangre en. Y entonces llegó el año 2001 Ani, y llegó la primera fuga en el Chapo. Llevaba 8 años en el penal de Puente Grande, cuando los muros dejaron de ser un obstáculo. La fuga del 19 de enero de 2001 es una de las historias más contadas del narcotráfico mexicano, pero casi siempre se cuenta desde afuera, desde la perspectiva de los guardias sobornados, de los funcionarios que miraron hacia otro lado, del carrito de lavandería que en versiones populares fue el vehículo del escape. Lo que raramente se cuenta es lo que sucedió adentro del penal en las horas previas a. Porque el Chapo no se fue solo, no se fue de improviso, se fue con una preparación que llevaba meses, posiblemente más de un año, y en esa preparación hubo decisiones que tomar, decisiones sobre qué llevar y qué dejar, y una de las preguntas más importantes de esa noche fue qué hacer con el documento en los que estuvieron más cerca de él en ese periodo. Describen un hombre que en las últimas semanas antes de la fuga estaba procesando algo más que la logística del escape. Había una inquietud diferente. No era el nerviosismo de quien tiene miedo de fallar. Era algo más reflexivo, más calculado, como si estuviera evaluando no solo cómo salir, sino qué versión de sí mismo quería ser cuando estuviera fuera Ann, y fue en ese contexto que el Chapo tomó la decisión más extraña de toda la operación. Ann decidió no llevarse el documento ahora. Detente un momento aquí, porque esta decisión no tiene sentido superficial. Si el documento era su escudo, si era su garantía de supervivencia, ¿por qué no llevárselo al escapar? ¿Por qué deshacerse de la única carta que podía protegerlo? Si alguien decidía que era más conveniente que estuviera muerto que vivo y libre. La respuesta, según las fuentes que con el tiempo han ido reconstruyendo este fragmento de historia, es que el Chapo entendió algo en esas semanas de reflexión que cambió su cálculo completamente. Entendió que llevar ese documento consigo no era una ventaja, era unreal, porque si lo capturaban nuevamente y en algún lugar de su mente sabía que esa posibilidad existía, ese papel no lo protegería. Porque los que más aparecían en ese registro no eran sus enemigos declarados, eran sus socios. ¿Y sus socios? Si sabían que ese documento podría llegar a manos equivocadas, ¿no dudarían en convertirse en sus enemigos más letales? El documento era poder mientras estaba escondido y mientras nadie sabía exactamente dónde estaba o quién podría acceder a él.
momento en que se convirtiera en evidencia concreta, en algo físico que pudiera ser incautado y leído, dejaba de ser un escudo y se convertía en una sentencia. No contra los que aparecían en él, sino contra el Chapo mismo. Annie entonces lo quemó. Pero aquí es donde la historia da un giro que muy pocos conocen, porque quemar el documento original no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de una segunda historia, más silenciosa, más peligrosa, y que se extendería durante años después de esa noche en el altiplano, porque el Chapo, antes de destruir el papel, hizo algo que ninguno de los relatos oficiales menciona, algo que solo puede entenderse si se conoce la forma en que este hombre operaba su mundo interior. Joaquín Guzmán tenía una memoria extraordinaria para los números. Sus colaboradores más cercanos lo describían como alguien capaz de recordar cifras, claves y combinaciones con una precisión que parecía antinatural en alguien que había tenido una educación tan limitada. Era una habilidad que había cultivado durante años, precisamente porque en su mundo poner cosas por escrito era siempre un riesgo. Lo que hizo esa noche no fue simplemente destruir el documento, lo que hizo fue convertirlo. Convirtió el papel en memoria. Pasó horas, según los que estuvieron cerca en ese periodo, repasando mentalmente el contenido de ese registro hasta que las páginas ya no eran necesarias, porque todo lo que contenían estaba guardado en un lugar donde ningún allanamiento podía llegar. Anne quemó el papel, pero se llevó la información Anne, y esa información, esa versión invisible e intransferible del documento más peligroso del narcotráfico mexicano. Se fue con él cuando salió de Puente Grande, se fue a las sierras de Sinaloa, se quedó con él durante los años en que fue el hombre más buscado del mundo, y al mismo tiempo, el más poderoso del narcotráfico latinoamericano, y estuvo con él cuando lo capturaron por segunda vez en 2014, en el Hotel Miramar de Mazatlán. La segunda captura del Chapo fue diferente. La primera vez, en Puente Grande, había cierta expectativa de que el sistema lo contendría. La segunda vez, los que habían cometido el error de creer que los muros eran suficientes, no querían cometer el mismo error dos veces. El Chapo fue trasladado al penal del Altiplano, el de máxima seguridad, con protocolos diseñados específicamente para él. Ahí durante los meses que siguieron, algo sucedió en los pasillos de ese penal que no fue reportado por ningún medio de comunicación. Algo que involucra a personas que tenían razones muy específicas para querer saber qué había en la memoria de Joaquín Guzmán. Lo eran no todos los que visitaron el Chapo en el Altiplano entre 2014 y 2015. Lo hicieron por razones que quedaron registradas en los libros oficiales. Hay visitas que no aparecen en los registros. Hay conversaciones que ocurrieron en espacios donde se suponía que no había micrófonos. Y hay una serie de movimientos de personas vinculadas a sectores que públicamente no tenían ninguna relación con el Chapo, pero que en privado tenían razones muy concretas para saber si lo que él había memorizado esa noche en el año 2001 seguía intacto en su cabeza, porque si seguía intacto era un problema enorme, y había que solucionarlo antes de que el proceso legal avanzara hacia territorio donde esa información pudiera salir. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza es si esas conversaciones fueron sobre el documento, si esas personas llegaron a saber lo que necesitaban saber, o si el Chapo, consciente de lo que representaba esa información, tomó decisiones sobre qué revelar, a quién y bajo qué condiciones. Lo que sí se sabe, y esto es un dato que emerge de los márgenes del expediente de su extradición, es que en algún momento entre su segunda captura y la noche del 11 de julio de 2015, cuando el túnel volvió a abrirse y el Chapo desapareció una vez más bajo la tierra, hubo negociaciones que no quedaron registradas, hubo acuerdos de los que nadie habla, y hubo, según una fuente que prefiere mantener su nombre en el silencio, pero cuyo acceso a esa información es difícil de cuestionar. Un momento en que el Chapo usó exactamente lo que había guardado en su memoria como moneda de cambio, no para obtener su libertad. Eso ya lo tenía resuelto a través del túnel, sino para garantizar algo más valioso en su mundo, para garantizar que ciertos nombres que aparecían en ese registro, personas que seguían vivas, que seguían en posiciones de poder, que seguían siendo útiles para el cártel de Sinaloa, permanecieran exactamente donde estaban en la segunda fuga del Altiplano.
es otra historia contada 1000 veces desde afuera, el túnel de 1.5 kilómetros, los meses de excavación, la motocicleta sobre rieles, la coordinación logística que demostró, una vez más, que los muros del Estado mexicano tenían grietas que el dinero podía ensanchar. Pero lo que esa noche llevó el Chapo consigo, además de su cuerpo, era algo que no aparece en ningún inventario forense. Lo que llevó era la versión viva, respirante e inamovible de un documento que había quemado 14 años antes y entonces llegó la tercera captura. El rancho Dimas en Los Mochis, en enero de 2016 y después la extradición cuando el Chapo aterrizó en Estados Unidos el 19 de enero de 2017, exactamente 16 años después de su primera fuga. El gobierno norteamericano sabía que tenía en sus manos a un hombre que era mucho más que un capo de la droga, era una enciclopedia viviente de décadas de corrupción transnacional. Era un repositorio de nombres, fechas, montos y compromisos que comprometían a personas en múltiples países y en múltiples niveles de gobierno. El juicio que siguió en el Distrito Este de Nueva York fue, públicamente, un ejercicio de justicia espectacular. Los testimonios de los colaboradores, las grabaciones, los mensajes cifrados, los números de cuentas, todo lo que la fiscalía presentó fue devastador en términos probatorios. Pero hubo algo que la fiscalía nunca presentó, algo que, según personas familiarizadas con el proceso, fue objeto de conversaciones muy intensas puertas adentro, algo que finalmente, por razones que quizás nunca serán explicadas públicamente, no llegó al juicio. Anel, la pregunta que esas personas se hacían era simple y brutal: ¿qué decidió el Chapo no contar? Porque el Chapo no fue un testigo cooperante, no negoció un acuerdo de culpabilidad, no se paró frente al jurado a contar su historia a cambio de una reducción de condena, guardó silencio. Y ese silencio, para quienes sabían lo que él podía saber, fue tan elocuente como cualquier testimonio. Hay una teoría circulada en los círculos más cerrados de quienes han seguido este caso, con acceso a información que no llega a los medios, que dice que el silencio del Chapo, en ese juicio, no fue el silencio de un hombre derrotado, fue el silencio de un hombre que todavía estaba negociando, que todavía tenía cartas, que lo que había memorizado esa noche en el altiplano di Cadasantis seguía siendo lo suficientemente valioso como para ser usado como garantía, incluso desde una celda de máxima seguridad en una prisión norteamericana. Aquí llegamos al punto más oscuro de esta historia, porque si eso es verdad, si el Chapo todavía tenía en su cabeza información suficiente para comprometer a personas que siguen siendo poderosas, que siguen operando, que siguen teniendo acceso a recursos y a violencia, entonces la pregunta no es qué quemó esa noche en el altiplano, la pregunta es qué hizo con lo que no quemó. ¿Se lo llevó a la tumba? ¿Lo pasó a alguien antes de ser extraditado? ¿Hay algún lugar, alguna persona, algún sistema de transmisión que preserve esa información para el momento en que pueda ser útil nuevamente? Los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos, son hoy los herederos de un imperio que su padre construyó durante décadas. Han demostrado ser capaces de operar con una brutalidad y una eficiencia que incluso sus críticos internos reconocen. Pero hay algo que no heredaron, o al menos no de forma completa. Hay un tipo de conocimiento institucional, una comprensión de las arquitecturas más profundas de los compromisos que sostenían el poder del cártel de Sinaloa, que solo existía en la cabeza de un hombre, y ese hombre está en ADX, Florence Solo and sin visitas que no sean estrictamente supervisadas, sin comunicaciones que no sean revisadas, con cadena perpetua más 30 años encima. Pero la memoria, esa capacidad extraordinaria que sus colaboradores describían con algo parecido al asombro, esa no tiene rejas, esa no puede ser confiscada ni incautada ni extraditada. Esa sigue ahí, en algún lugar detrás de los ojos de Joaquín Guzmán Loera, guardando lo que ningún tribunal ha podido sacarle ahí. Un último detalle que quiero dejarte, un fragmento de información que llegó a nosotros de una manera que no voy a describir porque hacerlo comprometería a quienes todavía tienen algo que perder, pero que considero necesario mencionar porque cambia el peso de todo lo que has escuchado hasta ahora. Hay personas que afirman que
El documento que el Chapo quemó en el altiplano no era el único documento de su tipo que en algún momento de la historia de la Federación alguien más tuvo la misma idea, que el registro de compromisos, de nombres y de montos fue copiado, que esa copia no fue quemada, que existió durante años en un lugar que nadie fuera de 3 o 4 personas conocía, y que esa copia o lo que quedó de ella cambió de manos en algún momento entre la primera y la segunda captura de El Chapo bajo, circunstancias que todavía no están claras en sí, eso es verdad. Entonces, lo que el Chapo quemó esa noche no fue la única versión de esa historia, fue solo su versión. Y la otra, la que él no controlaba, la que no pudo memorizar porque no sabía exactamente lo que decía, esa sigue en algún lugar, en manos de alguien esperando el momento en que su valor sea mayo, erre que el riesgo de usarla. ¿Quién tiene esa copia hoy? ¿Está en México? ¿Está en otro país? ¿Está en manos de alguien dentro del cártel de Sinaloa? ¿Usada como seguro de la misma manera en que el Chapo usó el original? ¿O está en manos de alguien completamente diferente? ¿Alguien que nunca aparecería en ninguna lista de sospechosos? ¿Alguien que lleva una vida que desde afuera parece completamente ordinaria? Eso es lo que el archivo no ha podido responder todavía, y quizás sea la pregunta más importante de todas las que esta historia deja abiertas, porque mientras esa copia exista, el documento que el Chapo creyó destruir esa noche hace décadas sigue vivo, sigue teniendo poder, sigue siendo capaz de mover cosas, de proteger a algunos y de amenazar a otros, de la misma manera silenciosa e invisible en que siempre lo hizo en el fuego, destruyó el papel. Pero las palabras que ese papel contenía no mueren tan fácilmente. Eso es todo lo que el archivo tiene por ahora. Pero el archivo sigue abierto. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.